Bueno, en el día de hoy vamos a estar con nuestra acostumbrada silla y vamos a estar tratando un tema súper interesante que es sobre la pobreza. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. ¿Qué tú percibes de esta imagen? De esa imagen yo percibo abandono, olvido, un sinónimo, tristeza, pobreza y sufrimiento realmente percibo de ahí. La realidad que viven muchas personas envejecientes en estado de vulnerabilidad en nuestro país. La realidad de un Estado que los ignora, la realidad de un programa deficiente, de un conjunto de situaciones que se hace de la vista gorda ante personas en este estado. Esa es la realidad que se vive en todo ambiente latinoamericano. Se puede pensar que eso nada más se ve en África, pero literalmente las estadísticas que se viven en Latinoamérica de pobreza y las de África son bastante similares. Incluso en República Dominicana hay estadísticas más sorprendentes que en el continente que se piensa, donde es que más se pasa hambre o que hay gente en la calle de mayor manera. Me transmite tristeza y pena porque sé que es causada mayormente por la corrupción. Se ve una persona en condiciones muy precarias de vida. Muy triste el caso. Percibo una persona que está en una situación de pobreza. Una persona que posiblemente no tuvo la oportunidad de tener una forma de ganar dinero en la vida o simplemente el gobierno no lo apoyó como debería de hacerlo. Transmite pobreza extrema. Se podría decir como que tristeza por la situación del Señor. Se puede ver que carece de las cosas vitales para la vida. Dígase como que dónde vivir, estar cómodo. Puedo ver que ni siquiera tiene una cama donde dormir. Entonces eso es como lo que me transmite, carencia. ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? Porque existe la riqueza. ¿Por qué tanta pobreza en el mundo? Podría ser por la desigualdad, falta de preparación, intereses. Podrían haber muchas razones, se podrían enumerar, sería una lista bastante larga, pero en mi opinión, la razón principal por la que habría pobreza actualmente, o por lo menos por lo que yo veo aquí en República Dominicana, sería por la falta de preparación de las personas y por la falta de ambición de las mismas. No buscan crear nada nuevo en la que más personas puedan trabajar, simplemente buscan lo más fácil, lo más cómodo, que alguien le provee un trabajo, que alguien le provee dinero en vez de crear algo. Bueno, es una pregunta que engloba varios factores, porque para tú definir lo que es en sí la pobreza, o sea, y el porqué de lo que hay, tiene que ver con muchísimos factores. Uno de ellos puede ser la corrupción, el cambio climático, las enfermedades que afectan determinadas zonas del mundo. O sea, en sí, no te puedo decir, no puedo ser tan específico porque hay varios factores que van a incidir en que exista pobreza en una determinada región. Porque la gente no sabe administrarse y principalmente quienes han estado en el poder manejan una dinámica de ser bastante restrictivos con las políticas públicas que manejan y en general los recursos. Entonces se van creando un círculo vicioso, como dicen muchas teorías económicas, donde principalmente quienes se benefician del poder son los que están en el poder y quienes salen en desventaja ante el poder son aquellos que deberían estarse beneficiando, en este caso el pueblo. Bueno, yo diría que la razón por la que hay tanta pobreza en el mundo es porque no hay suficientes oportunidades. Hay muchas personas que tienen talento para hacer cosas, pero no se le apoyan en esa cosa y se le dicen que en vez de hacer lo que a ellos les apasiona, tienen que meterse en trabajo que le den algo en la vida. Y hay veces que la gente lo hace por hacerlo y al final no triunfa porque no es lo que le apasiona. Entonces, como no hay apoyo en lo que a ellos les gusta. Yo pienso como que en todos los lugares del mundo, o sea, así como la pregunta, hay pobreza, pero yo pienso como que siempre vamos a tener como esa clase baja, esa clase alta, porque lamentablemente es como que una cadena que uno necesita del otro, y aunque suene como un poco cruel a veces, como que necesario, por así decirlo, y como que no hay una forma como de evadir eso. ¿Cuáles crees que son las causas de la pobreza? Falta de educación, sin lugar a dudas, falta de un conjunto de programas
que tengan políticas sociales sostenibles y falta de verdad de conciencia en un conglomerado de personas para hacer realidad o para hacer diferente la realidad de esas personas. No sé si como exista como una respuesta como per se para eso, pero yo diría como que una causa de la pobreza de manera general puede ser mucho como la falta de educación, la falta de oportunidades que presentan esas personas de la clase baja, no tener como esa mano amiga que lo ayude, es como eso, falta de educación, falta de oportunidades. El capitalismo, la sociedad privada y demás. 100%. ¿Qué opinas de esta frase del autor José Saramago? Cito, la riqueza viene a ser mucho más obscena que la pornografía. Haciendo una introspección de manera rápida, diría que en realidad es así, porque según la imagen que tengo enfrente ahora mismo, o sea, sí es más doloroso, es más feo. O sea, cuando uno se sienta a analizar las condiciones precarias en las que viven otras personas, en realidad es algo que es algo indescriptible, no podría definirlo, no tendría una palabra per se para definir. Creo que sería por el hecho de que la pornografía, en cierta manera, es actuada y sigue un libreto, sigue un guión. Es algo que se da porque se busca. La pobreza viene siendo tan, ¿cómo decirlo? Así, tan a la clara por ser algo que se da naturalmente. Por ejemplo, en esta imagen que yo puedo ver, es algo crudo, es algo obsceno, o sea, no es algo que por lo general la sociedad intenta tapar por el hecho de que a las personas no les gusta que se vea ese tipo de cosas, cuando realmente es algo que se da. Que él tiene mucha razón. Incluso el acceso a la pornografía lo tienen personas privilegiadas, porque el que realmente no tiene dinero ni siquiera para poner internet, no va a estar pensando en utilizarlo para ese recurso. Y cuando tú te das cuenta que la pobreza es ese círculo que mantiene a las personas alejadas de poder tener una vida plena, tú te avergüenzas del país en el que vives, te avergüenzas de tus líderes y te avergüenzas incluso de tú saber que estás contribuyendo en cierta parte a que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Sí, es más obsceno porque preocupa más. La pornografía simplemente te deleita, pero la pobreza te puede matar. Es como que, de una manera u otra, como que indigna. O sea, indigna ver como esa clase que carece de tanto alrededor, como que necesita tanto cuando hay otros que tienen demasiado. Y como que no hay una solución como para ese tipo de problemática. Eso es como yo lo base. Mira, el mismo José Saramago dijo una frase que dice, no hay peor ciego. Espérate. Ajá, el ensayo sobre la ceguera, que decía sobre que no hay peor ciego que aquel que ve la realidad y no hace nada para cambiarla. Y yo creo que sí, que muchas personas se centran en sí mismo, en su ego, en el yo, solamente se enfocan en sí mismo y se olvidan de la realidad. Solamente viven en su burbuja y no exploran más allá para hacer diferente la situación de las personas. Yo diría que no tengo una idea clara de cómo me hace sentir esa frase, pero yo diría que la pobreza es algo que está en todos lados, incluso si nosotros no queremos. Y que la verdad es peor ver a una persona en situación de pobreza que haciendo algo, como vender su cuerpo para ganar algo y poder comer cada día. ¿Cómo combatir la pobreza? Con oportunidades. O sea, el gobierno no es que tenga todo el deber de crear oportunidades, pero se deben de crear oportunidades, se deben de crear mecanismos para que ese tipo de cosas no sucedan. No que se les regale dinero a las personas desempleadas, sino que se les busque preparar y se les busque algo que puedan aportar a la sociedad para que reciban algo a cambio, en este caso dinero. Excelente pregunta.
Es como te digo, o sea, tendrían que haber varias estrategias. Una de las principales sería que el Estado tenga suficiente, una buena estructura para generar políticas públicas, porque la pobreza sería una de esas áreas donde se debe generar políticas públicas y donde se unen los esfuerzos y la sinergia de varios organismos estatales para combatir la pobreza. Esa podría ser la principal estrategia. Primero usted le da su voz a todo el que diga que la pobreza es mental. Eso es lo primero que usted puede hacer, es el primer paso. Y el segundo paso es realmente irse a la raíz de cuál es la pobreza que ha causado que los pueblos no se sigan desarrollando en diferentes esferas. Pero la pobreza no es simplemente usted no tener dinero, sino no tener acceso a los servicios y recursos necesarios para usted tener su mayor potencial, sea cuáles sean, educación, alimentación, vivienda y demás. Entonces, ¿cómo se elimina la pobreza en el mundo? Habría como que darle un botón de reset o algo así. Creando más oportunidades. Yo diría que hay muchas personas que tienen talento para hacer cosas, pero no tienen la oportunidad de desarrollar ese talento. Por ejemplo, hay muchos artistas que podrían vivir de eso, pero no hay suficiente gente que lo apoye. Bueno, una solución utópica sería implantar un comunismo mundial, pero una solución realista sería no eliminar la pobreza en sí, pero si se elimina la pobreza extrema, está bien, porque si, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene 1.000 millones de dólares, yo tengo 500, ustedes son los ricos, yo soy el pobre, pero si yo puedo vivir con eso, está bien. No sé si hay una manera como de combatirla que realmente pueda funcionar en sí, pero yo digo que educando, brindando más oportunidades, que yo pienso como que eso sería como lo que necesitamos, porque tú no haces nada ayudando a una persona en un momento, dándole como comida, pero eso es momentáneo, dándole dinero, pero eso es momentáneo, cuando el día de mañana ya no van a tener nada. Entonces, brindándole una ayuda como que sí puede impulsarlos a crecer de verdad, con educación y cosas así. Programas sostenibles en el ámbito social, un grupo, de verdad, es que la pregunta es tan sencilla, pero es que la pobreza va más allá de la situación que tú estés. Educar a las personas, capacitarlas, empoderarlas, porque al final del día, con la educación creo que se combate todos los males. Bueno, agradecemos a cada uno de los que estuvieron por aquí en la silla de contraste diciéndonos qué les parece, por qué creen que existe tanta pobreza en el mundo. Así que no te lo puedes perder. Recuerda verlo en nuestro canal y suscribirte para que te puedan llegar cada una de las notificaciones de muchos videos como este.